Pues para mí sexología fue un poco por el momento histórico, la pelea por el tema de las orientaciones sexuales, y luego también porque no era la típica mujer de aquel momento, no me sentía esa mujer que se esperaba de mí. Nuestro objetivo siempre, en todas las intervenciones que hacemos, es que las personas con las que estamos se conozcan en su sexualidad, acepten cómo es esa sexualidad y puedan desde ahí expresarla. En casa mucho es la aceptación de lo que estás viviendo en cada momento, porque es verdad que la sexualidad es dinámica, que tu vida va cambiando, que todo el mundo atravesamos momentos de mayor estrés o de menos, más complicados o menos, que tenemos que poner más el foco a veces en las otras personas que en nosotras y nosotros mismos. El no haber tenido relaciones sexuales no te hace ser mejor o peor persona. Vale, le prohíbo tener un móvil, pero no le puedo aislar del mundo. Mi madre en algún momento vino a hablar de ese tema, pero a mí ya me pilló un poco mayor, porque me vino, como yo nunca había contado nada, me vino pensando que yo era lesbiana. En mi educación sexual se resume en no fue. El primer contacto que yo creo que teníamos casi todos, no lo sé, hablo por mí, pero casi todos en aquel momento era a través del porno, ¿no? Siempre llevaba una revista porno al colegio. De hecho, igual cuando en casa veíamos alguna peli o lo que sea y estaba, yo lo pasaba fatal. Amar en euskera significa 10. 10 son los años que lleva Centro Borobil ayudando a personas para que vivan su sexualidad de manera más positiva. Sexualidad. Positiva. Vaya dos palabras. Tela marinera, en continuo crecimiento, hacia la pleamar. Amar sin H es lo que mueve al ser humano. Y a la ser humana. No entiende de género, solo sabe de personas. Y consta de experiencias, suerte y ganas, sobre todo, como la vida misma. De amar se preocupaban en los templos hace más de 2000 años y de amar se preocupan los y las millennials. Amar con H y sin H es lo que durante varios capítulos van a contarnos Lola y Estela, Estela y Lola. Ellas son Centro Borobil. En mi época las mujeres tenían que ser más dirigidas a ser mujeres tranquilas, hacer estudios tranquilos, no se podían relacionar con muchos chicos y eso no iba conmigo. Yo he sido siempre una mujer como más decidida, más echada para adelante, he disfrutado o he estado con quien he considerado y entonces eso me hacía sentir un poco mal porque me ponían etiquetas. Llegué casi por carambola a un centro de planificación familiar donde había un psicólogo que además era sexólogo. Yo apenas sabía que existía esa posibilidad y viendo el ejercicio de su profesión, atendía parejas, atendía personas dentro del ámbito de la salud pública con problemáticas que tenían que ver con su sexualidad, pues vi que era algo que afectaba a todo tipo de personas, me di cuenta de que yo también podía tener ciertas dificultades. Y bueno, luego también dificultades sí he tenido a la hora de expresar en la calle, por ejemplo, mis hijas ya adolescentes, pues el decir que soy sexóloga o no soy sexóloga, pues es más como, no, mi ama es psicóloga, ¿no? Y depende a quién le dicen ya que soy sexóloga o no, porque en la adolescencia pues han recibido, pues digamos que comentarios o risas que, bueno, que no, que incluso en el centro he tenido que comentar alguna vez pues que está ocurriendo cosas por enterarse de que su ama es sexóloga. Y nos fue cada vez interesando y enamorando más esta parte de las personas que abarca no solo el abordaje de dificultades, sino vivencias, crecimiento, crianza, no sé. Sí, abarca tu vida. Autoestima. Todo. O sea, sí. De todo. Para cuando me preguntó mi ama sobre a ver si habíamos tenido relaciones a mi hermana y a mí, me lo dijo de tal forma, tan cortada ella también, que yo le dije, para mí es tarde y para Izaskun todavía es pronto. Y ahí se quedó el asunto. Sí recuerdo que cuando íbamos a balonmano, en los vestuarios, era donde más hablábamos de estas cosas. Yo creo que la información que teníamos era la que sacábamos de la Super Pop y de la Vale. Dime cómo follas y te diré quién eres. O dime cuánto te tocas
y te diré quién eres. ¿Serían proclamas correctas? Soy un mar de dudas. Nos gustaría, queridas, saber más o saber algo sobre educación sexual. Que vuestra voz se cuele por nuestras ventanas. Lo que intentamos hacer en casa, que es algo que es una bandera nuestra, sobre todo Lola siempre la saca, es la comunicación. Intentar no dejar pasar las cosas sin hablarlas, o al menos no dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Sin abordar ciertos temas, sin reconocer a veces que eso nos cuesta mucho, ¿no? Pues los errores, entender al otro, pero también, este es un reto importante, hacernos entender. Que yo creo que a veces, al menos en mi caso, yo peco de esto, ¿no? De que estamos muy acostumbradas a escuchar y no tanto a expresar lo propio, ¿no? En el ámbito más de familiar o de pareja, pues ahí es un reto continuo, y a las parejas lo que les solemos decir es: esto que estáis trabajando aquí, vais a tener que seguir trabajándolo siempre. Vais a tener que seguir trabajándolo siempre. Y la mirada que estáis aportando o la amplitud que le estáis dando a la vivencia de la sexualidad, porque os estamos quizá ayudando a ampliar ese foco, lo que decía Lola, ¿no? Fuera va a seguir siendo un foco mucho más pequeño y la pelea va a seguir teniendo que estar, ¿no? Entonces, en personas que no tienen pareja y que a veces tienen dificultades a la hora de volver de conectar con alguien y van con su propia sexualidad desde ese trabajo de autoaceptación, lo que les cuesta muchas veces es, bueno, ¿y ahora cómo vendo yo este libro, no? Porque el resto del mundo sigue pensando que esto es genital, que esto es que el sexo es lo más importante en una relación y que tiene que haber unos parámetros que tenemos que cumplir. Y yo me he salido de esas lógicas, pero ahora ¿cómo hago, no? Para llevarlo a alguien que me resulte interesante, con la que me quiera vincular, etcétera, ¿no? Somos un poco lo que hacemos más que lo que decimos, ¿no? ¿Me equivoco? Qué mítica es la expresión «esta niña hace los mismos gestos que tú» y poco trasciende. Sin embargo, esa frase sintetiza aquella máxima de que los niños son lo que ven, no lo que les decimos. Y claro, la sexualidad entra dentro de ese combo. Nada escapa a la sexualidad, ni siquiera no hablar de ella. Sabemos, queremos, nos atrevemos, tememos a hablar de sexualidad en casa. Fíjate que una amiga dice que es lo más revolucionario que se puede hacer hoy en día, hablar de sexualidad en el hogar, en nuestro apacible bálsamo de creer que los nuestros no van a ser los que dan problemas. Cuando nos hablan nuestros hijos o hijas de la edad que sea, porque sí que eso, a veces atendemos mucho como que parece que estamos educando solo en una determinada edad. Yo como madre de adolescentes muchas veces he pensado, o sea, cuando vamos a dar las charlas y todo, esto no acaba nunca, o sea, continúas educando y todo el rato estás haciendo educación sexual y educando en sexualidad. Entonces, ante cualquier circunstancia que se te pueda plantear, lo primero es no lo mires como un adulto. O sea, cuando sea un niño no lo mires como un adulto, cuando sean adolescentes no lo mires desde tu edad, cuando vayan más mayores no los mires, porque nosotros obviamente vamos a ser mayores que ellos. Y yo siempre que se nos plantean en las charlas o en casa cualquier cuestión relacionada con la sexualidad, lo primero es empatizar, ponerte en el lugar de ese niño y atender desde esa edad, ¿no? O sea, si es un niño de 5, 6, 7, 8 años quien te está diciendo eso, dependiendo de qué edad, plantearlo desde ahí, ¿no? Y ver qué está ocurriendo. Desde luego, lo que decía Estela, comunicación. Ante una situación de estas, responder desde ti misma o desde ti mismo, ¿eh? No se trata que le des ahí una respuesta totalmente profesional ni nada por el estilo, sino como tú te sientas, pero dar una respuesta es muy importante. Y reconocer que si te pone nerviosa, pues te pone nerviosa, ¿no? Y le puedes decir a tu hijo o hija, este tema a mí pues me pone nervioso, no sé cómo abordarlo, me da vergüenza. O sea, le das pie a que ellas también puedan expresar cómo se sienten con respecto a ciertos temas, ¿no? No mirarlo desde tu propia realidad de padre-madre, en la que muchas veces está presente el miedo, y desde el miedo de dónde puede venir esa pregunta o qué puede haber estado pasando cuando tú no estás presente,
pues a veces aparecen esas sensaciones de malestar que trasladas a ese hijo o hija, que de alguna manera es lo que le queda y que dice, ya no le vuelvo a preguntar a mi Aitama sobre este tema porque ya he visto que no estaba muy por la labor de responder. O sea, la actitud de apertura a las preguntas es súper clave, y a los temas, porque hay veces que las preguntas no llegan y te tienes que adelantar tú. Yo no voy a esperar a que mi hijo empiece a pasar un paso de cebra en rojo para decirle, no, es que tenías que esperar a verde. Sé que se lo tengo que decir antes. Probablemente intente pasar en alguna ocasión y tenga que repetírselo varias veces, pero es verdad que hay cosas en las que te tienes que adelantar. Y otras veces pues vendrán preguntas que ni te esperabas y que ahí será interesante decir, pues no me esperaba esta pregunta, ¿de dónde viene? ¿Cuál es esa curiosidad que hay detrás? Pues no sé la respuesta, pero voy a buscarla contigo. Bueno, yo no creo que se trate de saltar tu propia vergüenza, ¿no? Sino también desde ahí, o sea, es el expresar, como decía Estela, a mí esto me da vergüenza, o sea, y reconocerte a ti misma y a ti mismo que como te han educado, muy probablemente te dé vergüenza, y desde tu propia conciencia puedas expresarle a tu hijo o a tu hija lo que estás pensando. Desde luego también el educarte a ti mismo, a ti misma. En muchas cosas a nosotras nos educamos. Hablabas de nutrición. El tema nutricional está en un continuo cambio. O sea, la referencia a nivel nutricional que había hace unos años no es ahora, y nos informamos. Nos informamos para poder dar una buena nutrición a nuestros hijos y a nuestras hijas. Vemos el cambio y decimos, pues lo que antes a lo mejor parecía que no era tan adecuado, ahora es más adecuado, o al revés. Hay muchos mitos alrededor, ¿no? Que puede fomentar que tengan una actividad antes de lo que debieran, que alimentemos una curiosidad que quizá no tenían. Siempre están ahí, hay suspicacias alrededor, ¿no? Y creo que debemos de dejar eso a un lado. Toda educación sexual, nutricional, cívica va a fomentar tomar decisiones autónomas, responsables e informadas. Encarar la vergüenza es no pensar en que tienes que hablar desde el yo o desde el tú con tus hijos. No tienes que apelar a tus propias experiencias, ni tienes que apelar a lo que crees que está haciendo o lo que sabes que está haciendo o lo que ha hecho, sino hablar quizá a veces, ¿no? De si lo que está en ti es esa vergüenza, hablar de los actos en general. Bueno, pues la masturbación es una actividad muy placentera, que hay personas que hacen, que hay otras personas que no la llevan a cabo. Tú puedes hacer lo que quieras, es una decisión que toma cada persona, hay muchas maneras diferentes de hacerlo, pero es importante que las personas nos conozcamos en nuestro cuerpo y seamos capaces de proveernos de nuestro propio placer, porque además el placer nos va a llevar a una cierta calma, a un cierto equilibrio, a una estabilidad emocional, a salud, ¿no? Entonces, desde una decisión autónoma tú vas a poder hacer lo que quieras. ¡Holi! Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de las consecuencias de la educación sexual. Y es que hablar de sexo a nuestros hijos e hijas a una edad temprana les incita a poner en práctica las relaciones sexuales demasiado pronto y a la hipersexualización. Por eso debemos esperar a que nos hagan preguntas. Eso sí, llegados a la pubertad, es importante hablarles de la regla, de los embarazos y de las infecciones. Y por supuesto, del porno. Todo lo demás lo saben porque tienen mucha información en las redes sociales. Esto es todo por hoy. No os olvidéis de suscribiros a mi canal. ¡Chao! Mi amigo, un gran amigo que se dedica al mundo del cine y sus líneas transversales, lo que puede y le dejan, me contó ayer: estoy oyendo mucho podcast de actores, actrices, directoras, escritoras y, todos dicen cosas tipo: ¡buah! Mi padre tenía una colección de películas escandinavas que yo me veía solo. O la primera vez que vi Blade Runner pensé: ¡buah! Yo quiero hacer algo así. Sí, claro. Y a mí mi padre me llevó al rodaje de Tiburón. y mi amigo el pobre, pues yo la verdad, cero de esa movida.
Mi primera experiencia con el audiovisual fue entrar a un videoclub todo cortado a alquilar una peli porno con mis colegas. Bueno, ahí es nada, monada. Las drogas que pueden ser buenas, pero si la racionalizas bien... El porno es... Ahora está muy de actualidad. Aunque ha estado presente hace muchísimos años, o yo creo que de siempre, pero... En las cuevas se representaba. Eso es. En Atapuerca y en... ha habido representaciones de encuentros sexuales desde que vivimos en colectivo, que llevamos viviendo en colectivo siempre. Con lo cual, sí. Yo creo que ahora mismo es verdad que la producción audiovisual de todo tipo es abrumadora. O sea, está presente a todas horas, en todas partes, y este podcast es un ejemplo de ello. No todas las escenas eróticas que vemos o que podemos acceder a ellas tienen por qué ser negativas. Si hay una mayoría de pornografía que es misógina, machista, que no consta de los valores que quizá la mayoría de la sociedad compartimos, es precisamente porque la sociedad no tiene esos valores. Es decir, porque representa fantasías de cuestiones que nos dan morbo, que nos generan curiosidad, que no son accesibles en la vida real, que no son deseables para nuestro día a día y que de alguna manera pues, cubren ese lado oscuro que el ser humano tiene. Y como no están bien educados, pues ahí está el peligro. O sea, que lleguen a ellos escenas pornográficas que no son para sus edades, porque es para adultos, y con la educación sexual que tienen, pues ahí está el peligro. Si hubiese una buena educación sexual, el porno no estaría haciendo esa labor, que no es su labor, educar. Que con el porno lo que sucede muchas veces es que no les hablan de que existe, pero los niños y las niñas saben que existe porque lo han visto. Y lo han visto ya con 8 años y a veces con 6, porque se relacionan con niños y niñas de 8 o 9 que ya se lo enseñan. Y si obviamos que eso está ahí, les estamos comunicando que de esto no hablamos y les estamos dejando solos ante algo que nos parece fundamental, que creemos que les puede dañar, que puede confundirles, que puede generarles malestar, porque es verdad que en edades muy tempranas, según qué escenas, lo viven con mucho malestar. Y les estamos dejando solos y solas por obviar que eso está ahí. Hace un mes curraba en el comedor de un colegio, en el Handoki, la metáfora de los tiempos que corren. Ahora lo he dejado, soy podcaster, locutora. Bueno, y más cosas. Pero a lo que iba, una niña me vino desde la naturalidad y me dijo que un compañero de clase le había enseñado el pito. Bueno, el chistu, como dicen ellas. Chistu era cuchidit, la flauta. No supe qué hacer. Y el crío a dirección. Fin de la historia. ¿Eso, Lola, eso, Estela, va a seguir así? Tantas dudas como hojas de eucalipto sobre la tierra, veo yo. Yo creo que lo importante de las personas adultas a la hora de educar en casa a sus hijos e hijas es no juzgar. No juzgar ni culpabilizarles por aquello que están haciendo. Puede que estén imitando una conducta que nos parezca que valoremos negativamente, puede que hayan tocado o mostrado sus genitales eso ya en sí nos puede parecer muy mal, porque es verdad que las personas no vamos enseñando nuestros genitales, ¿no? Y eso son partes privadas, pero en ocasiones en lo que caemos es en generarles culpa, juzgarles, decirles eso no se hace, eso que has hecho está muy feo, tocarte los genitales es sucio. Y tendríamos que evitar ese tipo de afirmaciones o de juicios de valor y escuchar y verlo desde lo que está queriendo ese niño o esa niña expresar, que es una curiosidad por cómo son todos los cuerpos, una curiosidad por
ver partes que se da cuenta de que siempre están tapadas, incluso en la piscina, que son los genitales, las vulvas y los penes. Que en el caso de tener uno, resulta que hay personas que tienen el otro y que es diferente al propio, ¿cómo es? Entonces, realmente detrás lo que hay es una necesidad de respuestas y una curiosidad humana que nos ha llevado súper lejos, que es muy sana y que estamos coartando. Sé que pues tienes tu cuerpo es sexuado, te genera, en él tienes una serie de sensaciones, estás viviendo una serie de experiencias, relatas que te parece este niño, esta niña guapo, guapa, no sé, o sea, te van pasando cosas y yo las voy acogiendo, acompañando, como con el resto de cosas que te pasan, esta también. La esperanza puede volver loco a un hombre, le dice Morgan Freeman a Tim Robbins en Cadena Perpetua. Y ahora mujer ni te cuento, vaya. Se avecinan cambios, pero cambios de los que nos interesan. Yo me mojo, creo en la esperanza. También nombre de mujer en los años 40, en las laderas de trigo y cebada. Fíjate que ha empezado a dejar de ser tan tabú en el momento en que ha entrado dentro de la lógica del mercado y del consumo. A través del Satisfyer empezaron a decir miles de mujeres en medios de comunicación que ellas practicaban la masturbación. A través de, si lo ampliamos un poco más, a través del consumo de lo que se ha llamado juguetes sexuales o dispositivos de juguetería erótica, se ha empezado a hablar de placer como una opción para romper con rutinas en relaciones estables, ¿no? Ha empezado a estar más en la calle a través de eso, de cuestiones en las que hay una compraventa de dispositivos de juguetería, una compraventa de experiencias placenteras, espacios donde acudir para con tu pareja o a solas para explorar tu sexualidad y aumentar el placer. Por lo que hablaba yo antes de las orientaciones y la lucha por el colectivo y por amar a quien consideres. Era muy heterosexual para que esas dos personas tuviesen coito y tuviesen hijos. O sea, y ese era el objetivo. Entonces, hablar del placer o darle otro sentido, claro, nos hacía irnos del camino. El camino es, no, esto solamente es para tener hijos y ya está. Y supongo que históricamente era lo importante y lo deseado, ¿no? Para... pues en ese momento a nivel económico, a nivel social, a nivel histórico, se trataba de que cada vez antes tenían muchísimos hijos las familias y mano de obra. Es casualidad que la tasa de natalidad esté cayendo. Eso es, o sea, imagino no sé que no es casualidad, ¿no? Exactamente. Y que en el momento que ha entrado el placer y que la concepción no ha sido el eje para mantener relaciones y por tanto la heterosexualidad tampoco, ¿no? Eso es. Las tasas de natalidad decaen, el sistema productivo y laboral se pone en cuestión. Eso es. O sea, y es todo, bueno, al final, por eso, ¿no? Decimos que la sexualidad tiene que ver con todo, no la puedes desligar de casi nada, incluso del sistema financiero y económico mundial. Exactamente. Y ahora estamos en un momento en el que nosotros hablamos de sexocentrismo, en el que cómo vaya la vida sexual de una pareja es lo que va a hacer que esa pareja siga adelante o se acabe. O incluso que tenga una posibilidad de hacerse pareja o no, ¿no? Y de ahí muchísima presión a la hora de enfrentarse a un primer encuentro, a unos primeros encuentros con alguien, porque a partir de ahí pasas el examen y tenemos la posibilidad de construir algo juntos, una pareja, o nos quedamos en esto. Todo el mundo le tiene que gustar de todo y consumir de todo y todo le tiene que llevar al placer. Creo que ahora el tabú está muy ahí, ¿no? Y eso genera presión, ansiedad, angustia y cumplir objetivos que muchas veces obviamente no son reales porque cada persona es un mundo y cada persona siente de una manera.
pero hoy en día cuando se habla mucho de relaciones sexuales se habla de todo lo que se hace muchísimas cosas y hay que probar de todo y encima todo sale bien, o sea, todo el mundo que habla se le da estupendamente, se lo pasa genial, entonces claro, hoy en día tienen mayor presión. Yo en cambio sí, y así voy. En aumento. Va. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Cantaba Mikel Laboa las letras de Xavier Lete. Del mismo tronco que surgimos nosotras, nacerán las demás. No sé si herencia, pero podríamos dejarles estrategias para mejorar la actividad sexual a las generaciones venideras. No hay un hacer bien o hacer mal cuando hablamos de encuentros sexuales. No hay un bien y un mal. Entonces, tu experiencia, esto no es una cuestión de selección de personal para una empresa que te va a coger y que tienes que traer tu currículum vitae y a partir de ahí pues eres validado o no eres validado para el puesto, sino que es que ya sabes mantener encuentros eróticos porque desde que has nacido te han acariciado, te han besado, te han, en la mayor de las suertes, habrá quien no, pero en principio has recibido afecto, has recibido caricias, has recibido contacto, has tenido sensaciones, has sentido cosas por personas a nivel afectivo, emocional, quizá hayas experimentado excitación, hayas tenido momentos satisfactorios a nivel corporal, emocional, vital. Y eso ya es tu experiencia y te valida para poder encontrarte con alguien. A veces la pega es que quien ha tenido muchas experiencias se encuentra con alguien nuevo y cree que ya sabe todo lo que necesita esa persona nueva, pero no lo sabe. Es un empezar de cero desde siempre. Lo veo hasta un poco utópico esto de la buena educación sexual. Sí, ojalá. No. Veo utópico el que se eduque toda la... O sea, realmente se tiene que educar todo el mundo y educarse bien. Y yo creo que esa buena educación sexual tiene que venir desde todos los agentes que están en torno a un niño y una niña, ¿no? O sea, no se trata de... Es que no se tratan de 3 horas en quinto de primaria o de 4 horas en quinto de primaria que vaya una sexóloga y dé una charla, porque eso no es. O sea, yo creo que realmente pues son los padres, las madres, pero no solo los padres y las madres, porque luego está Aitite, está mamá y está Iseco, o sea, están todos y al final de lo que se trata es de que todos como sociedad nos quitemos el tabú. Es decir, que siempre que hay avance hay tirantes hacia atrás, ¿no? Entonces vemos que cada vez hay un interés por empezar antes. Es verdad que nos llaman más, nos llaman para dar desde primero de primaria. En etapas más infantiles lo llevan más a casa, pero también nos solicitan información. Cada vez hay más publicaciones destinadas a este tema. Para la niñez antes estaban muy enfocados y todas las publicaciones a mujer, ya conócete, o a la resolución de dificultades en los hombres, ¿no? Dificultades concretas de ejecución en los encuentros sexuales, y ahora cada vez más hay un abanico más amplio de recursos para educar en sexualidad a los niños, a las niñas, en la infancia y en la adolescencia. Pero sigue habiendo suspicacias, sigue estando muy presente el miedo, siempre hay amenazas. En su momento eran los embarazos tempranos o adolescentes, después fueron las infecciones de transmisión sexual, ahora ha llegado el porno y seguramente vendrá otra cosa. Yo qué sé, pues el vincularse con robots o yo no sé qué va a ser, pero habrá otra cosa. Os invito desde aquí, mi micro, al siguiente capítulo. ¿Qué hacer cuando tu pareja no te entiende? Lola y Estela, Estela y Lola, que vuestra voz se cuele por nuestras ventanas. De acuerdo.
Bueno, pues nada, Ivonne, Unai, nos vemos en 25 días más o menos. Sí, yo creo que, a ver, tengo que mirar la agenda un poco. Es verdad, tenemos que mirar la agenda de Borovil. Sí, pero yo creo que cuadramos en como máximo un mes o así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para el siguiente nos vemos. Vale. Sí. Ahí, Suri. Por la buena comunicación en pareja, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo grande como Australia. O como Australia, es que no sé qué me gusta más, ¿eh? ¿Qué te gusta más, como el Cantábrico o como Australia? Como Australia, igual. Lo que tú quieras. Como Australia, ¿vale? María Urcelay locutando. Ivonne Aguirre al diseño de sonido. Guión de Unai Gárate. Un podcast de Audioguela para Centro Borovil. Nos vemos, más pronto que tarde. Disfrutad vuestro cuerpo o respiración o todo. La mente lo agradecerá, decía un grupo punk de nuestra tierra. Agur, Laizter arte.